Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal como les había anticipado, el próximo martes 19 no voy a poder lamentablemente estar con ustedes para dictar el segundo teórico de Teoría Política 2 correspondiente al 2019, pero de todos modos voy a hacer una presentación breve sobre los dos autores que estaban propuestos para esta clase y que les había pedido que leyeran en función de lo que tienen ya en la bibliografía y en el programa, que son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Eh, sin más rodeos, voy a referirme primero a algunos aspectos centrales de la obra de Jeremy Bentham. Hay que situarse históricamente entre mediados del siglo XVIII y principios del primer tercio del siglo XIX. Estamos hablando desde los años 1750 hasta los años 1830, que es el lapso de vida del para entonces longevo Bentham. Bentham es un pensador inglés, londinense, eh, que ustedes conocen fundamentalmente por su doctrina del panóptico, que fue rescatada en nuestra época, en el tratamiento, en la discusión sobre la cárcel, los mecanismos de control, de vigilancia por parte de Michel Foucault. Eh, Ahora, Bentham fue un pensador sumamente influyente durante la segunda mitad, o digamos, la última parte del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mm, y su nombre está asociado a una doctrina filosófica, o si se quiere más específicamente, una doctrina moral eh, llamada utilitarismo. Ya vamos a ver de qué se trata. Si se quiere, puede decirse que Mill es el máximo exponente del utilitarismo contemporáneo. Para que vean, para que tengan una idea de la importancia de Bentham, su obra aparece tratada con, con mucho detalle en varios escritos, por ejemplo, de Marx, que se dedicó a la obra de Bentham y le prestó muchísima atención. En escritos juveniles de Marx, como por ejemplo La Sagrada Familia, hay menciones a Bentham donde lo rescata y lo elogia, en tanto es un pensador burgués um, completamente empirista. Lo que Marx observa es que había en el pensamiento de la burguesía del siglo XVIII en Francia y luego en Inglaterra un renacimiento del empirismo, es decir, de aquella doctrina que sostiene que el conocimiento está atado directamente a la experiencia y a los hechos concretos, que es el empirismo una forma de materialismo que para Marx era crudo, era insuficiente todavía porque no había alcanzado, digamos, que después se le va a llamar el giro dialéctico, pero de todos modos al principio en sus años juveniles, insisto, Marx elogia, por lo menos aprecia positivamente el aporte empirista de Bentham, en el sentido de que no se va con cuestiones espirituales, religiosas, metafísicas y ese tipo de cosas, va a lo concreto, que es lo que a Marx le está interesando en ese momento. En escritos posteriores, y sobre todo en su obra principal, que es el Capital, de 1867, ahí Marx va a cambiar su perspectiva respecto de Bentham y sin desdecirse de lo primero, va a decir que en realidad Bentham representa, eh, digamos, la expresión más, más promedio, más chata,
del pensamiento burgués. Es decir, que Bentham está pensando con la lógica, dice Marx, del almacenero inglés o del pequeño comerciante, que su doctrina es una doctrina de la pequeña burguesía, egoísta, autointeresada, chata, sin mayores perspectivas. eh, y, y- y entonces lo trata con términos, digamos, muy duros, ya el Marx maduro a Bentham. Ahora, independientemente de esto, que simplemente lo rescato porque en buena parte del Capital es una crítica a la doctrina de Bentham, es porque el utilitarismo, junto con el liberalismo, son dos doctrinas filosóficas, políticas, eh, que son importantísimas para la burguesía de los siglos XVIII y siglo XIX. Insisto, tanto el utilitarismo como el liberalismo, que van de la mano. ¿Sí? En el caso del autor que vamos a ver después, John Stuart Mill dice que el liberalismo es una de las formas, digamos, de expresión del utilitarismo. Pero concentrémonos por ahora en Bentham y el utilitarismo. Hay un texto clave en la obra de Bentham que se llama Principios o Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación, que es el que ustedes tienen propuesto para la cátedra, donde Bentham es un texto publicado originalmente en 1780, su primera edición, pero su publicación definitiva es de 1789. Interesante año porque es el mismo año en que se produce la Revolución Francesa, ¿sí? Eh, y estamos en un momento de gran efervescencia del pensamiento de la burguesía. ¿Por qué se llama utilitarismo la doctrina de Bentham? No porque las cosas sean útiles, sino porque él va a desarrollar un concepto de utilidad, al que me voy a referir en breve, que no necesariamente significa lo que nosotros entendemos habitualmente por algo útil. ¿Sí? La utilidad, ustedes seguramente lo vieron en economía, eh, la utilidad es un principio de la experiencia subjetiva de la satisfacción de preferencias. Pero eso es lo que dice la economía política derivada del pensamiento de Bentham. Pero me voy a referir ahora específicamente a cómo define Bentham esta cuestión en el capítulo primero de Principios de moral y legislación. En capítulo 1, como ustedes pueden ver, ya en el primer párrafo, el capítulo 1 se titula Acerca del principio de utilidad, Bentham dice, y leo textualmente, repito, leí mal, la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Por un lado, el criterio de bueno y malo, por otro, la cadena de causas y efectos están sujetos a su poder. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Cualquier esfuerzo que podamos hacer para desligarnos de nuestra sujeción solo servirá para demostrarla y confirmarla. Entonces, esto es muy sencillo y es muy categórico. Él dice que hay dos amos que gobiernan todas las acciones y todos los pensamientos humanos, el dolor y el placer. ¿Sí? Por lo tanto, y de esto se deriva, ¿sí?, que el criterio de lo bueno y de lo malo también están determinados por el principio del dolor y del placer. Para decirlo en términos muy sencillos, todo aquello que nos produzca dolor es malo y todo aquello que nos produzca placer es bueno. ¿Mm? A partir de de estas dos bases, de estos dos amos que gobiernan a la humanidad, ¿sí?, se derivan los principios morales de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Por lo tanto, las acciones buenas son aquellas que nos acercan al placer o que nos producen placer, y las acciones malas son aquellas que nos producen dolor o le producen dolor a otros. ¿Sí?
Esto, digamos, es el núcleo del pensamiento de Bentham. Y la utilidad es precisamente el grado de placer o displacer que se puede obtener a partir de la satisfacción de una preferencia o de la no satisfacción de una preferencia. Es decir, la más alta utilidad, ¿sí?, es el placer que se obtiene a partir de una determinada actividad, y la desutilidad o utilidad negativa es la que está asociada al dolor o a la ausencia de placer. Bentham se lo conoce como un utilitarista hedonista, en el sentido de que él le da, él asocia, para él la utilidad es equivalente a placer. Otros, eh, digamos, pensadores como John Stuart Mill posteriormente van a refinar esta concepción y van a decir que, bueno, que no es estrictamente el placer lo que se busca, sino que se busca la felicidad, pero la felicidad ya no solo en términos de los placeres físicos y la satisfacción de necesidades, sino que se va a ver una distinción entre entre los placeres más elevados y los placeres menos elevados. Es decir, va a ser un poco más aristocrática, si se quiere, o más elitista la visión de Mill. La versión de Bentham es muy interesante porque, por más que nos parezca demasiado cruda, tiene algunos aspectos que son, para su época, completamente novedosos. Cuando él está diciendo que el dolor y el placer son los amos que gobiernan a toda la humanidad, esto está poniendo en un pie de igualdad, ¿sí?, tanto a la clase aristocrática, a los nobles que todavía viven en Inglaterra, a la propia burguesía que busca, ¿sí?, a través, digamos, de su riqueza y de su afán de consumo y de acumulación, también mayor placer, pero también para las clases populares que generalmente han sido despreciadas porque los placeres de las clases populares no parecen tener ningún valor. En cambio, Bentham, quien pertenece a un grupo al que se los conoce como los filósofos radicales, él lo que está diciendo es que todas las personas, en principio, ¿sí?, son iguales porque están gobernadas por el principio de utilidad y por sus dos elementos, ¿no? El evitar el dolor y el buscar el mayor placer. Por lo tanto, da lo mismo que sea un aristócrata, un burgués o un trabajador, ¿sí?, o una trabajadora o una burguesa o una aristócrata, porque de lo que se trata es que son iguales y sus placeres y sus dolores eh, son exactamente iguales en términos morales. Esto significa que para Bentham, por ejemplo, no hay una alta cultura de, por ejemplo, ir a escuchar ópera sea más placentero que escuchar una música popular en un pub de la clase trabajadora, ¿sí?, ni que jugar al ajedrez sea más importante o más valioso que jugar a los naipes también en algún lugar donde se reúne la clase trabajadora. Es decir, en la medida en que algo produzca placer, ¿sí?, y el máximo placer posible para la persona de la que se trata, estamos bien, es una acción moralmente correcta. Ahora bien, dicho esto, en la primera nota al pie, que ustedes van a ver en el texto que yo les propuse, ¿sí?, que es en la página 11, él ya hace unos años después de la publicación, como ve que hay confusión sobre la definición de utilidad, Bentham va a hacer una aclaración. Bueno, y esta aclaración la voy a hacer en la próxima parte del video, porque lo voy a ir fragmentando, digamos, por partes para después poder subirlo bien a la plataforma. Así que pasen al siguiente segmento.